Muy bien, llega el momento del análisis como todas las tardes con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes, el saludo al país federal. Aparentemente, una sola línea, Sí. Sé que tenemos entrevistado esperando, ¿no? Pero aparentemente la estrategia del gobierno de anuncios va a ser así, por goteo, ¿no? 1 o 2 por semana de aquí hasta las elecciones. Porque había una puja entre sectores, Claro, dentro del propio oficialismo, decir, bueno, el shock tiene que ser todo junto, y los más moderados dicen, no, vayamos gradualmente, sobre todo para evitar el impacto de mucho dinero puesto en la calle, claro. Sí, sí. y que se traslade rápidamente a precio, con lo cual la mejora se iba a traducir en un problema para mañana. La mejora de hoy va a ser un problema para mañana. Aquí me parece que se está apostando a la dosificación y por goteo, un anuncio por semana y un impacto que no va a ser de shock, sino gradual. Veremos si esto tiene sus réditos electorales en las urnas después. Seguro. Pero pareciera ser esa la estrategia. Sí, van en ese camino. Sí. Nos vamos a ir directamente a Chubut, Guillermo. Allí hay un conflicto gremial de ya hace un tiempo en contra del gobierno de Arcioni por un salario digno en Chubut. Los auxiliares de educación siguen en lucha contra el decreto de Arcioni. Bueno, ATE había convocado un paro que duró hasta el día de hoy. Vamos a estar hablando desde el lugar con Guillermo Quiroga, que es secretario general de ATE Chubut, para saber cómo está la situación de este paro que comenzó el lunes 4. Guillermo, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, ¿qué han podido evaluar en estos días de paro y movilización, Quiroga? Bueno, primero, sí, muy bien decían ustedes, culmina en el día de hoy, a la medianoche, un paro resuelto la semana pasada de 96 horas. Arrancó el día lunes con un alto acatamiento del sector de auxiliar de educación. Si bien en todo el ámbito provincial hay un estado de alerta y movilización, en el sector de auxiliar de educación es el sector donde más alta adhesión a las medidas de fuerza que hemos resuelto, en conjunto con todas las seccionales del Chubut. Hace ratito nomás hemos resuelto continuar con las medidas de fuerza, un paro de actividades que se inicia el día martes y termina el día miércoles por 48 horas. Bueno, y esperando que el gobierno convoque a una discusión que es la que corresponde, la discusión por sector de trabajo, en paritarias. Aquí en Chubut hay una ley de paritarias que hace años se respetaba y en el último periodo de gobierno esta ley no se cumple, llegando al punto de no discutir aumentos salariales por el término de 2 años. Todo el año pasado y este año no hemos tenido discusión salarial de acuerdo a lo que establece la ley de paritarias. Y en ese sentido creemos que no es el camino el decreto. Hace un mes el gobernador dispuso un incremento por un bono de 6.000 pesos por el término de 3 meses a toda la administración pública. Un bono de 6.000 pesos que al poco tiempo decidió sacarlo y reemplazarlo por un aumento del 10% en el básico, que trajo mayor desigualdad para el sector, porque retirar el bono y dar un 10% significa no dar un aumento para este sector, teniendo en cuenta que el aumento está por debajo de los 6.000 pesos y que el otro 20% recién lo va a otorgar el gobierno con el sueldo de febrero y marzo del año próximo, ya dando por desistida la paritaria de este año y también ya denegando la paritaria del año que viene. Por eso esta postura de nuestro gobierno, de nuestro sindicato y de este posicionamiento que tenemos todas las seccionales de ATE en forma conjunta. Guillermo, está pulseada con el gobernador. ¿Está ligada a una mala administración de los recursos en la provincia? ¿Está ligada a una lógica política que Arcioni desarrolla para minimizar el poder de los gremios? ¿O es el prolongado conflicto del empleo público que no ha resuelto este gobernador? Bueno, un poco de todo lo que estás muy bien diciendo, Guillermo, porque en realidad arranca el gobierno con un endeudamiento muy fuerte, producto de malas gestiones de gobiernos anteriores, en dólares, un endeudamiento de 650 millones de dólares,
cuando, bueno, había otro precio del dólar. La regalía petrolífera, que es el principal ingreso de esta provincia, se puso en garantía, por lo tanto, lo que ingresa se cobran los acreedores, y dejando, bueno, pocos recursos para poder solventar no solamente el pago de salarios, sino también lo que significa el funcionamiento del Estado. Así transcurrimos desde el año 2018 con un paro total de actividades prácticamente todo el año, con reparticiones tomadas, cortes de ruta. Luego en el 2019, por las elecciones, aparentemente algo de recursos ingresaron, se acordaron paritarias salariales que fueron muy, muy buenas, y duró hasta el mes de agosto del año 2019 el cumplimiento del gobierno. El gobierno cumplió una parte de aquellos acuerdos, y lo que significaba el pago de cláusula gatillo del segundo semestre es donde empezó a no pagarlas, incumplirlas, y luego eso llevó, bueno, se agravó con la pandemia, 2020, también con conflicto, y este 2021, si bien algo pudimos concretar, lo que era deuda de masa salarial, llegaba a deberse 2 o 3 meses de salarios a todos los empleados públicos, pudimos acordar el pago de esos meses que el gobierno debía, algunos casos en 3-4 cuotas, en otros casos según el rango salarial se pagaba en forma total, todavía se está pagando eso. Y también pudimos lograr algunos acuerdos en materia de deuda por la aplicación de la cláusula gatillo, aquella del 2019, que el gobierno empezó a pagarla en el 2020 o incluso este año. Eso devengó una deuda que también hemos podido que se concretara el pago en algunos sectores de trabajo, no en todos, pero la gran deuda ahora tiene que ver con el aumento salarial para poder actualizar los salarios, que van muy por debajo de lo que es el costo de una canasta familiar, lo que es la inflación, etc. Y esto no ayuda para nada porque las decisiones del gobierno las toman en soledad, en forma unilateral. Esto que les decía yo, ahora de otorgar un aumento del 30%, que es mentiroso, por lo que les decía, el 10% significaba nada en estos sectores de trabajo, porque ya les retiran un bono que venían percibiendo, y además porque, bueno, ese 30% es 10% de este año y 20% el inicio del año que viene. Entonces hay una mala distribución de los recursos que tenemos, porque si el 10% puede significarle a un diputado, a un juez que percibe un sueldo de 400.000, 500.000 pesos, un aumento de 50.000 pesos, yo creo que ahí también hay una mala gestión del gobierno. Ya no le puede echar la culpa al endeudamiento, sino que acá es pura y exclusiva responsabilidad de ellos que los escasos recursos se distribuyan de la mejor manera, y la mejor forma es discutir con los sindicatos sector por sector. Claro, resulta, sí. Perdón, Ezequiel, sí. Resulta por lo menos una decisión temeraria quienes adoptaron la de poner como garantía de pago las regalías, ¿no? Se posterga mucho las necesidades básicas de la provincia, teniendo de esta manera garantizados los acreedores los pagos. Esto se decidió por una votación en el Parlamento provincial, fue una decisión de un gobierno unilateral. ¿No es revisable esto? Fue en el año 2016, gobernaba Mario Das Neves, el fallecido gobernador durante muchos años. En ese momento, había una suerte de hegemonía, pero en la legislatura la mayoría tenía el PJ, que era oposición del gobernador Mario Das Neves. Levantaron la mano diputados del PJ a condición de que 15% de ese endeudamiento de 650 millones de dólares fueran a los municipios para pagar salarios posteriormente. Por lo tanto, aquí, hay varios responsables, no solamente el gobierno actual y el gobierno en aquella oportunidad, pero la verdad es que hoy estos sectores le echan la culpa a los gremios, que dicen que el problema de las dificultades que tienen son los acuerdos paritarios impagables. En realidad, no. Esto lo que decimos siempre es que hay una deuda de 650 millones de dólares que ahora se renovó, se actualizó,
para poder el año pasado y este año empezar a pagar los sueldos en tiempo y forma, pero lo cierto es que eso a partir del año que viene, el 2023, mejor dicho, 2023, hay que hacer frente a esa deuda. Así que en el 2023 vamos a tener un escenario, si no es idéntico, será peor que en lo que fue el 2019, porque ahí hay que pagar en dólares lo que se refinanció con estos sectores de acreedores en dólares. Como regalía sigue siendo, perdón, como garantía siguen siendo las regalías. Claro. Por eso digo que es una situación que, más allá del contexto actual, sabemos que el futuro también no es promisorio si no hay recursos genuinos que crezcan, si no hay una cuestión de la deuda que se revise, si no hay una ayuda del gobierno nacional. Pero una ayuda, no hablamos de préstamos, sino porque así es lo que entra hoy al día, es una ayuda que hay que devolver a los 2 o 3 meses, a veces en concepto de letras, ¿no? con un costo financiero grande, y otras veces, bueno, con lo que llaman fondos fiduciarios, que si se otorgan en algún momento, como a principio de año fue para que se inicien las clases, ahora en diciembre hay que devolverlos cuando hay que pagar aguinaldo, cuando, bueno, hay otras obligaciones también. Por eso nuestra preocupación de que las cosas se tienen que hacer con los gremios y poder modificar, por lo menos en este momento tan difícil, a los sectores más postergados, aquellos que están por debajo de los 60.000 pesos. Decimos que es lo que es cubrir una canasta familiar, sobre todo acá en la Patagonia, los costos son mayores. En Chubut, en lo que es la zona sur, como Rivadavia, Sarmiento, aún mucho más difícil. Así que tenemos trabajadores que con un sueldo de 40.000, obviamente un alquiler de 25.000 a 30.000 pesos, bueno, no se puede vivir, y por eso se entiende esta alta adhesión de este sector. Y lo que agrava aún más, perdón que me extienda en este punto, es que todo esto sale en un contexto donde se descubre un acuerdo secreto entre diputados y empleados de la legislatura para otorgarse en el 25 de agosto 3 aumentos en forma consecutiva, septiembre, octubre y noviembre. Justamente en agosto cierran ese acuerdo cuando se cierra la legislatura durante 1 mes y medio, pero se aseguraron un aumento salarial tanto diputados como empleados de la legislatura. Por eso digo también las desigualdades que uno observa. Esto en este caso fue un cachetazo para los trabajadores cuando a las pocas horas del anuncio del gobernador de un aumento unilateral del 10%, se filtra esta información, que la hemos podido verificar porque hemos visto el acta acuerdo firmada por los diputados y por el sindicato de la legislatura. Claro. En un contexto tan sensible. Para cerrar, Quiroga, ¿cómo sigue en la semana próxima? Entonces nos dice que hay un paro de 48 horas. Sí, es un paro de 48 horas que seguramente se va a ir extendiendo en el tiempo. Seguramente el gobierno amenace con descuentos, como se hace siempre. Nosotros seguiremos insistiendo en que esto tiene que ser revisado, al menos para este sector. También hay otros sectores que están con sueldos muy bajos, pero este sector de 6.000 trabajadores que prestan funciones en forma ininterrumpida, porque en las escuelas desde hace ya casi un año están abiertas. Por ahí, cuando los docentes no daban clases en forma presencial, los auxiliares de educación, los porteros de escuela ya estaban haciendo el trabajo de mantenimiento, de limpieza, de higienización, de desinfección. Entonces, creemos justo verdaderamente que haya una respuesta, y creemos que la vamos a obtener. Ojalá. Pero seguramente va a ser con más medidas de fuerza. Ojalá. Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Muy amable. Bueno, Guillermo, ahí está planteada la situación, ¿no? Sí, un largo, prolongado camino y sin resolución a la vista el conflicto, ¿no? Porque da la sensación incluso que hay un sesgo muy marcado de cómo en la agenda nacional hay provincias o gobernadores que están todo el tiempo siendo motivo de tratamiento, mientras que otros escenarios conflictivos como este, imagínense, llevan
casi 3 años Es una de locura. conflicto gremial permanente por decisiones que a todas luces han puesto en riesgo los recursos genuinos que tiene la provincia de Chubut, y sin embargo prácticamente no está en agenda, ¿no? Ese sesgo es sorprendente, sí, efectivamente, de visibilizar a extremo otras situaciones, porque no sé, conviene a determinadas lógicas comunicacionales o políticas o partidarias, y otros casos como el de Chubut. No digo que no se lo mencione, porque cada tanto aparecen noticias de Chubut, pero que es gravísimo, no está en el foco conforme a la gravedad del problema que están denunciando los trabajadores. Sí, ¿no? Totalmente. Gracias, Guillermo, como siempre. Nos encontramos, buen fin de semana largo, así son las cosas. Pásela lindo.